estudio que vamos a empezar se llama Sanidad Interior. Y como subtítulo, la sanidad emocional y el hombre. Escriban sanidad, del latín sanitas, ¿ya? Es la cualidad de estar sano o tener salud, o sea, un estado del ser humano para ejercer de manera normal todas sus funciones. ¿Es un estado del ser humano? Sí, para ejercer de manera normal todas sus funciones sin tener enfermedad o daño. Sanidad interior. Sí. Tiene ahí listo Mario Lucas 4, 18, 19. 4, 18, 19. ¿Ya? Sanidad interior, ¿ya? Relativo a lo que no se puede ver. Específicamente al alma y el espíritu. Entonces podemos definir la sanidad emocional como el proceso Es el proceso por el cual una persona por el cual una persona es liberada o sanada ¿sí? de heridas y traumas internos del pasado producido Dani está copiando viendo carritos. Producido Por personas o situaciones. Bueno, como segundo punto vamos a ver, ¿por qué es importante la sanidad interior? Sí, a ver. Porque es obra de Jesús. Vamos a Lucas 4, 18, 19. ¿ya? El Espíritu del Señor está sobre mí por cuando me ha unido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebradores del corazón y a pregonar libres a los cautivos y visita a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos, a pesar el año agradable del Señor. Amén. Entonces te dice que es obra de Jesús porque Él vino para dar libertad a los cautivos, ¿ya? Sanar a los oprimidos y dar vista a los ciegos. Es que los ciegos no es dar vista a los ciegos físicamente. Aquí estamos hablando en todo lo que es emocional y todo lo que es que no se puede ver, ¿no? Es el espíritu y el alma, vamos a hablar acá. Entonces nada de, no podemos pensar en cosas físicas. La B, porque
no estar sano tiene consecuencias. Eso es lógica. Nuestro cuerpo, si no está sano, tiene consecuencias. Nuestra alma, si no está sana, y nuestro espíritu, si no está sano, tiene tremendas consecuencias. En este versículo, pues, ¿por qué no muestra que la obra de Jesús? Porque tiene que haber una sanidad. O sea, Él no vino solamente a salvarnos del pecado, de darnos la vida eterna, sino una obra completa. Sanarnos físicamente y sanarnos nuestras heridas y nuestros dolores y todo lo lleva en la cruz del Calvario, no solamente de nuestro cuerpo, sino de nuestra alma y de nuestro espíritu. Entonces, si es así, tiene que ser la obra completa. Y nosotros siempre pedimos sanidad de una enfermedad, que nos sane del cáncer, que nos sane el dolor de cabeza, que nos sane tal cosa, pero nunca pedimos la sanidad del alma y del espíritu. Y la necesitamos urgente porque el espíritu es el único que se comunica con Dios. Por eso, ¿se acuerda que les hablaba? El que no tiene a Dios es una persona almática. El espíritu está muerto, pero esa persona anda como el perrito. Tiene alma, tiene cuerpo y se mueve. Y actúa según el alma, o sea, según su voluntad, para bien o para mal. Mientras que la comunión con Dios no se puede hacer con el alma, sino el espíritu de uno con el espíritu de Dios. Como el de la persona está muerta, pues no tiene comunión con el espíritu, con Dios, ¿ya? De la comunión. Entonces, para eso tiene que estar sano el espíritu y el alma. Y un cristiano puede tener estas cosas. ¿Qué le afecta? No, ya no tiene el espíritu muerto, ya hay una comunión con Dios. Pero, ¿qué le afecta? Que no puede realmente realizar la obra de Dios. Porque todo lo que está atado a todo lo que trae de lastre de sus antepasados, entonces, y que a consecuencia lo ha dejado tal vez como yendo así, ¿ya? De pronto sabiendo a medias, porque nuestra conciencia nos dice tal cosa, estoy malo, siento esto, siento aquello. Entonces nuestra conciencia nos dice, pero nosotros dejamos, eso pasó. Y muchas veces dice, todo quedó en la cruz del Calvario. Claro que sí, las maldiciones quedaron en la cruz del Calvario, las maldiciones generacionales de enfermedades, de todo. Pero nosotros traemos una herencia que la tomamos prácticamente como maldición, aunque no es que estemos malditos por eso, pero es una herencia que no, es como si estuviéramos en maldición, mal dicho tal vez, pero ¿por qué? Porque tenemos una pobreza espiritual, tenemos una pobreza emocional, por eso vivimos de una manera tremenda emocionalmente. Y también que nosotros realmente no somos felices así. No podemos ser felices y no podemos realizar la obra de Dios por eso sí, porque nunca sentimos, o sea, nos embarcamos en nuestras propias cosas, en poner una barrera por tal o cual cosa que haya sucedido y eso no nos deja fluir al amor por las almas. Entonces por eso no nos importa el que está en la calle, que si se está muriendo, no que uno lo vaya a auxiliar ahí, no, sino que uno no le habla a nadie. Y sabiendo que no le habla ni a los amigos ni a las personas conocidas, sabiendo que, wow, se murió hoy y yo no le hablé. O sea, está en el infierno. Y yo, ¿cómo así que yo voy para el cielo? Porque la salvación no se pierde, pero mi amigo entrañable, mi parce, como se dice, está en el infierno, ¿sí o no? Terrible, terrible eso. Y además dice que el Señor demandará la sangre de esa persona a nosotros. De todo el que le hayamos podido hablar y no le hablamos, más siendo conocidos. Bueno, entonces para hacer esa obra necesitamos eso. ¿Por qué? No estar sano, porque no estar sano tiene consecuencias. La palabra quebrantar significa romper, separar con violencia, ¿ya? Las partes de un todo. En el caso de un corazón se refiere a un interior que está hecho pedazos, o sea, un corazón hecho pedazos. Un alma rota, como dice Dante Gebel. La iglesia es de almas rotas, de personas rotas. Dice, aquí viene
a la iglesia no son, wow, los personajes, no. Todos hemos sido almas rotas de una manera, de otra. Y aquí está, es como la iglesia, como un hospital, mejor dicho, donde tiene que haber esto para ir sanando todas esas roturas, todas esas heridas y cubriendo todas esas heridas. ¿Ok? Y nos afecta, ¿de qué forma? Negativamente. Nuestra vida la afecta negativamente. Yo les doy testimonio aquí a mi yerno, mi nieto y mi hija lo saben, que yo fui una niña muy maltratada, no físicamente, nunca, pero sí emocionalmente. Sí, siempre me dijeron, no vales, no sirves, no era desde que era así. Eres así, eres asá, no vales, no sirves, todas esas cosas, ¿no? Entonces uno queda un niño desde el vientre de la madre hasta los 6 años, es una computadora que está metiendo en el disco duro allá todo eso, o sea, en el inconsciente que vamos a estudiar. Allá queda grabado ahí, apretado en el disco duro, y los años pasarán, pero allá quedó grabado. Entonces, eso que le dijeron, eso que vivió tanto en el vientre, lo que oyó, lo que captó, y lo que se le haya dicho hasta los 6, máximo los 7 años, pero hasta los 6 años, está allá grabado. Lo que viene después son consecuencias de lo que escuchó, y luego viene más adelante muchas más heridas, porque lo que está allá grabado en el disco duro luego viene y escucha otras. No, no sirve, no sabe, no esto, no aquello, la oveja negra de la familia, ¿sí han dicho así? Eres un bruto, eres no sé qué, eres estúpido. ¡Wow! A un hijo que se le diga eres estúpido es terrible, ¿ya? Entonces a uno le dicen estúpido, el niño queda, o el joven, lo que sea. A uno le pueden decir estúpido, no. Lo que pasa es que uno ya sabe por la identidad que estamos estudiando, ¿cierto? Por eso también estamos estudiando la identidad, porque tenemos que saber quiénes somos, y a mí nadie me viene a decir estúpido. Y que me lo diga, pues se queda ya con sus palabras, yo no las recibo. Pero un niño no, un jovencito no, un adolescente no. Y capta y eso queda ahí, así, impregnado en su corazón y en su vida. Bueno, entonces, la sanidad es de gran relevancia para los cristianos. ¿Ya? ¿Por qué es de gran relevancia para los cristianos? Espere que se me fue hasta arriba. Ay, Dios mío. Ya. Suavecito, suavecito. Porque vivimos y experimentamos, porque lo que vivimos o experimentamos tiene que ver con el estado interior nuestro. Entonces, vamos a Isaías 53, 4, 6, pero ¿para qué? Vamos a ver la C. Para cumplir de manera óptima el llamado de Dios. Por eso es importante la sanidad, porque es obra de Dios, porque la sanidad trae consecuencias, y porque C es para cumplir perfectamente la obra de Dios. O sea, el llamado de Dios. Y mire lo que nos presenta aquí. Isaías 53, 4, 6. Cualquiera que lo lea así rápido. Lo coja por 53, 4, 6. ¿Ya lo tiene ahí? ¿Isaías qué? Entonces véalo usted allá porque ya está anotando. 53. ¿Ya lo pasó? Isaías. 4, ¿Es 6. el Old Testimony? Old Testament. Isaías. Ajá. ¿Cuál? 53, 4 al 6. No. Ujú. Ahí viene. Ya. Ciertamente llegó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por Azotado. azotado, por herido de Dios y abatido.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, en castigos de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nuestros cruzados, todos nosotros nos descarriamos, como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. De todos nosotros. Entonces, si ve que la obra completa del Señor está ahí. Entonces nosotros tenemos que hacer la obra completa porque Él llevó todo. Él no solamente llevó nuestras heridas físicas, nuestros dolores, Él no solamente tuvo allá un cáncer, tuvo allá una úlcera, tuvo allá, o sea, no. Él llevó las heridas sobre todo del alma, sobre todo del corazón, sobre todo de todo lo que afectaba la felicidad del ser humano, Él la llevó allá. ¿Por qué? Porque nosotros éramos los que teníamos que estar en esa cruz. Y Él se hizo maldición por nosotros. Por eso es que nosotros, nuestra maldición que caía sobre nosotros por nuestros antepasados y por nuestro propio pecado, quedó clavado en la cruz del Calvario porque Él se hizo maldición por nosotros. Porque dice que el que moría en una cruz era maldito. Y Él se hizo maldición para quitar la maldición de nosotros. Todos los que hubiéramos, todos los que íbamos a ser hijos de Él, ¿ya? Entonces, si Él no hay dolor ni sufrimiento que Él no haya padecido, que nosotros padezcamos. Así que mire, Él fue escupido, Él fue abofeteado, Él fue escarnecido públicamente porque Él nunca apareció con un trapito acá, no, Él lo subieron a esa cruz totalmente desnudo. Y usted sabe, en esa época, ver las mujeres y todas las personas que estaban allá diciéndole crucifícale, verlo totalmente desnudo, porque eso era pues un escándalo. Nadie iba a salir desnudo. Si no salíamos en 1970, ahora es que sale la gente desnuda a las calles, pero en 1970, 72, 80 todavía la gente no salía así desnuda. Y Cristo estuvo desnudo allá, escarnecido por todo el mundo. Entonces, cuando nos escarnecen, cuando hablan, cuando nos vituperan de nosotros, cuando nos hieren y toda cosa, ¿sabe qué llevó todo eso allá? Él padeció todo eso allá, en la cruz. Entonces, Él sabe. Además, Él conoce la mente, Él nos conoce internamente porque Él nos hizo. Entonces, Él lo que quiere es hacernos felices. Él es el maestro de las emociones. Después les voy a dar todo un estudio de la inteligencia de Cristo que le estudié. Son 5 libros que escribió un ateo buscando negar a Cristo, porque pensaba que Cristo era un fetiche como Superman de esa época. Él no creía que Cristo hubiera existido. Y para estudiarlo, pues se metió a estudiar la Biblia. Cuando encuentra, es un psicólogo y es un psiquiatra también, eso. Y dice que si Cristo viviera ahorita, quedaría avergonzada toda la psiquiatría, la medicina y todos los psicólogos, todos quedarían avergonzados por lo que Él iba a decirles. Porque Él transformó el mundo, por eso dice antes y después de Cristo, porque Él iba contra todo lo que estaba relevante ahí, sin pasarse unas normas, una ley, sin pasarse una moral, sin pecado, pero Él destruía todas esas normas. ¿Para qué? Para enseñarles a sus discípulos a pensar y razonar y ser felices. Eso es lo que buscaba Dios, que la humanidad fuera feliz, porque su muerte no fuera que, Dios mío, todo lo que voy a padecer, porque esta gente, no. Y Él cuando lloró gotas de sangre en el Getsemaní, ahí fue donde realmente sufrió, de dolor, porque nos dejaba a sus discípulos y no sabía qué iba a pasar con ellos. O sea, Él sabía, pero era el dolor de lo que iban a hacer con sus discípulos, de lo que podía pasar, de lo que ha pasado. Volverse a apostasía, los unos que sí, los otros que no. Un revuelto entre sus mismos hijos, una porquería entre sus mismos hijos.
El uno que dice que sí, el otro que no, el otro que por allá. Se pelea la misma iglesia. Dice que la iglesia primitiva los conocían porque se amaban. Ahora la iglesia se separa, los unos dicen que no sé qué, los otros que la prosperidad, que la no sé qué, la otra no sé qué. Es una porquería. Entonces, esto hizo que el Señor derramara gotas de sangre, que es algo físico que estudiaron, que después le voy a decir cómo se llama esa enfermedad. Y ese estado, no es una enfermedad, sino ese estado al que llegó Cristo en Getsemaní, peor que en la cruz. ¿Mm? Bueno, entonces, por todo esto, vamos a ver el tercer punto, que no es sanidad. Que no es sanidad. Es muy importante porque nosotros pensamos que hacer esas cosas y eso acá pasa y ya. Y eso no es sanidad. Bueno, ¿ya? Muy clarito. 1, o A o B, como quieran escribir. Esforzarse por olvidar lo que pasó. No es sanidad. ¿Y qué está escribiendo? ¿A o B o 1 o 2? B. B. Negar la ofensa recibida. O sea, esforzarse. Yo trato de esforzarme por... Quiero olvidar, no quiero pensar, no quiero pensar, no quiero pensar, me olvido de lo que pasó, de lo que me hicieron, de lo que me dijeron, de esto, de aquello, tal. Pero es una lucha interna que no está. ¿Por qué? Porque hay un inconsciente. Y ahí está. Bueno, negar la ofensa recibida es lo que más también se usa, que dice, no, sí, tranquilo, no me hizo nada, no hay problema, no, pero es que la ofendió, pero es que lo ofendió, pero es que le dijo, pero es que lo maltrató, pero la maltrató, pero esto, no, sí, pero eso ya pasó, no, o sea, no pasó nada, no pasó, realmente no fue nada, eso no fue nada. Entonces se niega la ofensa recibida. Dejar que el tiempo borre lo ocurrido. Entonces, con el tiempo se me va a pasar. Dejar que el tiempo borre lo ocurrido. ¿Está copiando? ¿Está grabando? Bueno. Apartar el siguiente. Apartar al ofensor de su vida. Aquí en este punto, más adelante voy a explicar cuando sea el perdón, voy a explicar el asunto de que uno perdona, pero no puede estar bajo el mismo techo de la persona que le va a herir de nuevo, o que le va a maltratar o que lo va a matar, ¿ya? O puede estar por fuera la persona, pero uno no puede estar, uno perdona, tiene que perdonar porque es un mandato de Dios, no es, si perdonas tal cosa no, es un mandato imperativo de Dios. Entonces, uno perdona para sanarse uno y para vivir feliz, y la otra persona pues problema de ella, ¿ya? Pero esa persona, uno no le puede estar dando lado a que vuelva y lo ofenda. Que porque tengo que perdonarlo 70 veces 7. No, porque entonces voy a seguir hiriendo. Entonces no quiere decir que yo la aparte, porque o sea, que la aparte de su vida, apartar al ofensor de su vida, aquí está diciendo, no que lo aparte, que se aparte si es peligrosísimo, si es una persona que va a atentar con la vida de uno, claro, uno tiene que apartarse, perdonar y apartarse, ¿ya? Pero si no es una persona eso, sin necesidad de apartarse uno perdona, pero tiene que guardar una distancia.
No tiene que estar ahí codeándose. Ahora, si hay un cambio en la persona, uno puede estar ahí. Pero de todas maneras, como está el inconsciente y ya está grabadito, entonces uno tiene que andar con cuidado. Pero tampoco es una cosa que más adelante está que uno dice que guarda la defensiva y hay una cantidad de errores por eso, que uno vive a la defensiva. Entonces eso tampoco, uno no puede ir a ese extremo. Bueno, ignorar lo que pasó o ser indiferente hacia ello. Si ha pasado, ignoro lo que pasó, yo ignoro, no quiero saber de eso, lo ignoro, lo que pasó ya. O soy indiferente. Punto. Eso no es sanidad. Simplemente disculpar a alguien. Una cosa es las disculpas y otra cosa es perdón. Es como el remordimiento, es diferente al arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento, más no arrepentimiento. Y muchos tenemos remordimiento, pero no arrepentimiento. Arrepentimiento es un cambio total. Se me arrepiento, me dolió, estaba con remordimiento, pero me arrepiento de esto y aquí no me toca más este pecado o esto o lo que estoy haciendo para aquí o para allá, no, me arrepiento. Y no lo vuelve a hacer. Le pide ayuda a Dios, le pide ayuda al Espíritu Santo y jamás lo vuelve a hacer porque Él le va a ayudar, ¿ya? Entonces va liberando eso. Pero el remordimiento sí, ¿qué tal cosa duele? Sí, o sea, como dice, peca, reza y empata. Entonces, por eso en las liberaciones que a veces pasan en las iglesias, pasan por lo mismo. A pedirle perdón. Esta semana hubo un culto de liberación, entonces pasan allá y dicen, Señor, sí, cada uno, ¿no? Perdóname por tal o cual cosa, el pecado, tal o lo que sea, allá cada uno. O sea, no al pastor le dicen, sino allá cada uno pasa. Liberación, sí, tal. Y a la semana que pasen la liberación, los que tal cosa vuelven y pasan. O sea, cada semana están los mismos. ¿Cuál cambio? ¿Cuál arrepentimiento? ¿Ya? Bueno, ignorarlo pues y ser eso, simplemente disculpar a alguien. Liberación no es sanidad interior. O sea, cuando a uno le da liberación en la iglesia, sí, sirve de muchas cosas, pero no es sanidad interior. Sanidad interior va mucho más al fondo. ¿Usted sabe qué liberación, Mario? Cultos de liberación. Cuando una persona, usted veía a Jesús que decía, Señor, sálvame que mi hijo, el demonio lo tira en una parte, lo tira en otra, no sé qué, y él decía, sal de él. Y ya, arrepiéntete, hijo del diablo. Eso. Y recayó. ¿Ya? Entonces uno no habla, Jesús decía, sal de ella, sal de él, ¿ya? Al endemoniado gadareno. Tenía una legión de demonios, que eran miles de demonios sobre ese hombre que lo encadenaban y que todas esas cosas. Y a él le dijo, los demonios vinieron y le hablaron que los dejara meterse en un hato de cerdos. Y él les permitió. Y él les dijo, sal y lo hizo libre al endemoniado gadareno. Eso es liberación, libre. Pero eso no es sanidad interior. Eso no es sanidad nunca. Revivir eventos dolorosos. Generalmente los usan los psicólogos. Los psicólogos usted lo sientan y como usted tiene miles de cosas por las que está pasando, o depresión, o no sé qué, sepan, ustedes lo sientan así y dicen, vamos a revivir tu pasado, y ojalá le pueden hacer hasta hipnotismo con la vainita y tal cosa, o si no lo sientan ahí, vamos a recordar, a ver, ¿desde cuándo pudo pasar usted? ¿Por qué siente miedo, por ejemplo? Entonces, no, porque usted le tiene miedo, porque o está ahí con temor, porque en su pasado, vuelva a recordar, Eso se llama regresión. Eso no es de Dios y eso no es sanidad interior. Revivir eventos dolorosos. Y visualización. O sea, visualizo tal cosa y la veo como que digo, wow, soy libre, soy eso, no, tal cosa, todo eso ya pasó, todo eso, me visualizo que estoy sana, que estoy así, que no sé qué, que soy libre, que estoy sana espiritualmente, que tal cosa, eso no es sanidad interior, porque no es hasta ahí.
Entonces vamos a estudiar el hombre y la mente aquí como 4. Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:23. New Testament. Primera. Sí, Primera Tesalonicenses, ¿qué? 5:23. 5, 23. 23. Y el mismo Dios de paz os santifique Satisfacer. Santifique. por completo, y todo vosotros ser espíritu, alma y cuerpo, sea guardados Irreprensible. para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El mismo Dios os Practicando tu Dice, español. Muy bien. os santifique Muy bien. por completo. Ahí ¿Ya? vas practicando tu español. Porque nos tenemos que santificar en el cuerpo, en el alma, en el espíritu. Entonces ahí tenemos los 3. Bueno, como fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no es cierto? Ya lo estudiamos, ¿no? Por eso estamos estudiando la identidad, ¿sabes? Después volvemos o podemos parar, pero mejor me dedico a la sanidad en este momento. Como fuimos hechos a la imagen y semejanza de Dios, por lo cual somos... Ay, Dios mío, no se me mueve acá. Vale, cerca. Okay. Por lo cual, cuando nos referimos a la sanidad interior, nos referimos a la sanidad del alma. Apenas toco esto, se me desbarata. Tesalonicenses. Sí. La iglesia tesalónica. ¿En serio se llama? Esta vez se me va. Tiene 1 y 2. Mm. Este tiene. Solo tiene 3. Toca despacito porque se mueve. ¿Sabe por qué se mueve también y se me descontrola? Porque cuando está conectado acá, El enemigo, hermano. se me descontrola. El enemigo. You sound like man. Porque en la sanidad interior están atacados son nuestros pensamientos, nuestras emociones y nuestra voluntad. ¿Cómo? Porque cuando tenemos, o sea, estamos insanos, es que estamos insanos en nuestras emociones, en nuestros pensamientos y nuestra voluntad. Y entonces aquí vamos a ver 3 aspectos importantes, y aquí lo podemos dejar por esta noche, pero es importante saber.